decirles que bienvenidos a la casa del Señor. De igual manera, a todos aquellos hermanos y amigos que nos siguen a través del canal, a través del Facebook Live, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ya para finalizar este último viernes de este mes, cerraremos con el subtema: aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Diga conmigo: aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Vayamos a la escritura, a la palabra del Señor, al libro de Salmos, capítulo 27, del verso 1 al verso 3. Quiero escuchar esas hojas de la Biblia que están sonando, o si no, pues ahí si anda su dispositivo, también ahí lo puede buscar, lo puede encontrar. Salmos capítulo 27, del verso 1 al verso 3, que dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, se tropezaron y además de eso, ¿qué dice? Cayeron. ¿Quiere leer conmigo el verso 3 donde está basado este tema? 1, 2. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿cómo va a estar usted? ¿Cómo va a estar usted y yo? Estaremos confiados en el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Óigame, esto es convicción. Esto es nosotros a confiar. Aunque el panorama de la situación lo miremos oscuro, pesado, difícil, el salmista sabía a quién acudir en esos momentos de adversidad. Y déjeme decirle que es probable que nunca tengamos que enfrentar un ejército físico. Tal vez habrá alguien aquí que es militar o que prestó el servicio militar, o alguien que nos ve o que nos escucha, tal vez ha podido enfrentar alguna situación de eso, pero en mi caso personal, o tal vez el suyo, nunca ha estado en un ejército físico y vamos a tener que enfrentar en una batalla de esta manera. Sin embargo, no estamos exentos de tener que enfrentar otro tipo de ejército, de un ejército espiritual se habla. El enemigo siempre está buscando la oportunidad de levantarse contra los hijos de Dios en guerra. Y déjeme decirle que el enemigo va a venir con todo su armamento, por lo cual es necesario que como iglesia estemos preparados para enfrentarlo. ¿Y de qué manera lo vamos a lograr? Solo apegados a Dios podemos lograr hacerle frente a los embates que el enemigo está trayendo o traerá en contra de nosotros. Déjeme decirle que desde el momento que usted y yo tomamos la decisión de formar parte del ejército del Señor, desde ahí ya tenemos un enemigo que a toda costa va a querer desviarnos, a toda costa va a querer destruirnos, a toda costa va a querer desviarnos del propósito y del camino del Señor. Pero eso va a depender de nosotros, si le permitimos o no le permitimos, o decidimos persistir y estar firmes en el Señor. Quiero hablarles en esta hora en relación a 3 ejemplos bíblicos de personajes que enfrentaron situaciones adversas y que en algún momento de su vida también tuvieron que enfrentar ejércitos físicos. En primer lugar, el profeta Eliseo confió en la protección y cuidado de Dios ante el numeroso ejército sirio. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 6, del verso 8 al verso 20. Habla la escritura, usted lo puede leer detenidamente en su casa, pero habla la escritura y dice
que el rey de Siria tenía guerra continua con Israel. El rey de Siria, entonces vino el rey de Siria y le dijo a sus siervos: en tal y en tal lugar voy a acampar y ahí tendré mi ejército preparado para estar listo para enfrentar al ejército de Israel. ¿Y qué sucedió? Ahí estaba el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo enviaba recados al rey de Israel a decirle: en tal y en tal lugar va a estar el ejército sirio, no pases por ahí. Y en muchas ocasiones Eliseo envió a decirle esto al pueblo de Israel, al rey de Israel. Entonces el rey de Israel tenía cuidado para no pasar por aquel lugar y que fueran emboscados por el ejército sirio. Y vino este rey de Siria y se molestó y llama a sus consiervos y les dice: ¿será que aquí hay un traidor? ¿Será que acá hay uno que está con el rey de Israel, que todo lo que yo hablo y digo se da cuenta? ¿Será que aquí hay algún desertor? Y no, le dijo uno de sus siervos. Lo que sucede es que ahí está el varón de Dios, ahí está el profeta de Dios, y le dice: todo lo que tú hablas, aún en tu cámara secreta, Eliseo le dice: avisa al rey de Israel, y por eso no podemos llegar al rey y al ejército de Israel. Entonces viene molesto el rey de Siria y dice: pero dígame dónde está Eliseo. Y le dicen: está en un lugar que se llama Dotán. Y este rey se va con su ejército en la noche y sitian aquel lugar. Está muy de mañana y observa que ellos están sitiados por hombres de a caballo y por un ejército sirio, y le dice: ¿qué vamos a hacer, mi señor? Estamos sitiados acá en este lugar. Y viene el varón de Dios y ora: no tengas temor, le digo con ellos. Y voy a leer para ustedes precisamente del verso 14 en adelante. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y son gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Verso 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces de gente de a caballo y de carros de fuego, alrededor de quién dice la palabra, alrededor de Eliseo. ¿Qué estaban haciendo este ejército celestial? Ahí estaba el mismo ejército celestial guardando al varón de Dios, guardando al siervo del Dios Todopoderoso. Y dice la escritura: y luego que los gente y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Óiganme, Eliseo les está diciendo: síganme. Al ejército de Siria les está diciendo: yo los voy a guiar al hombre que andan buscando. Imagínense de qué manera sobrenatural Dios pudo guardar a su profeta en aquel tiempo. Y dice: y lo guió a Samaria. Verso 20 dice: y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Entonces podemos ver ahí la convicción de Eliseo de reconocer quién era su Dios, quién lo guardaba y quién estaba con él. Encegueció los ojos de aquel ejército y lo condujo. Y cuando estaban en Samaria, le dice el rey de Israel: ¿qué quieres que haga con ellos? ¿Quieres que los mate? ¿Y sabe qué hicieron?
les dieron de comer y los regresaron. Y dice la Escritura que nunca más se volvieron a levantar bandas armadas para perseguir ahí al pueblo de Israel. Y vemos la mano poderosa de Dios, cómo guarda a sus hijos, cómo guarda sus siervos. El ejemplo número 2 también es: Gedeón confió en Jehová y no en su ejército. Por eso los israelitas derrotaron al gran ejército madianita con solo 300 soldados. Si usted lee el libro de Jueces, capítulo 7, del verso 1 en adelante, se va a dar cuenta de todo lo que sucedió. Viene Gedeón y va a la guerra, y el Señor le dice que se aparten o que se retiren todas aquellas personas, miembros del ejército, que tienen temor, que tienen pavor. Y dice la Escritura que se devolvieron 22,000 personas y solo quedaron, dice, 10,000. Eran 32,000 soldados que llevaba a la guerra. Y seguimos más adelante, cuando llegan al arroyo, y quienes se hincaron y quienes lamieron el agua, dice que se devolvieron y solamente quedaron 300 hombres. ¿Qué manera manifiesta esto? La forma en que es el Señor que pelea por cada uno de nosotros, que Él es el que pelea y que no está en la cantidad de ejército que podamos tener, en las armas humanas, en las armas materiales, sino verdaderamente confiar en el Dios de los cielos. Jueces capítulo 7, en el verso 7 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno le dice a su lugar. También dice Jueces capítulo 7, en el verso 23 al verso 25, dice lo siguiente: y juntándose los de Israel, de Nectalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Verso 24: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Hay algo que sucede acá en esta batalla, cuando Gedeón se enfrenta a este ejército. Sabe que con solamente 300 hombres, y dice la Escritura que Gedeón los separó en 3 escuadrones de 100 soldados cada uno. ¿Y sabe de qué manera los atemorizaron? Sonando trompetas, sonando cántaros y sonando teas, dice la Escritura. ¿Qué armas eran estas para enfrentar un ejército madianita? Y estos los hallaron cuando estaban acampando, cuando estaban dormidos, cuando se venían despertando. Y cuando se despertaron y escucharon el sonido de las teas, salió este ejército. Y dice la palabra que ellos mismos se mataron unos con otros. Y vemos ahí la mano de Dios victoriosa a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, porque no tenemos que confiar entonces en armas materiales, sino en el poder que tiene Jehová de los ejércitos para guardar a sus hijos, para guardar a su pueblo, aun cuando estemos enfrentando situaciones muy difíciles. Otro ejemplo de la Escritura precisamente es Nehemías. Nehemías tuvo fe que Dios estaría con él para edificar el muro y sellar los pórticos de Jerusalén. Nehemías se presenta ante el rey Artajerjes, se presenta y el rey nota y echa de ver que hay algo
interno en Nehemías que no era común en él. Él tendría dolor, él tendría un gran situación interna en su vida. Tenía dolor, estaba apesadumbrado por lo que estaba enfrentando Jerusalén, que había sido destruida. Y vaya a gracia delante del rey. Entonces el rey le autoriza que vaya a reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Dice Nehemías capítulo 2 en el verso 20. Nehemías capítulo 2 en el verso 20 dice: y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Quiere leer conmigo este verso 20 de Nehemías capítulo 2 en el verso 20? A la cuenta de 2, 1, 2. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque en esta hora declaramos también esa palabra, nos levantaremos y edificaremos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. También dice Nehemías capítulo 4 en el verso 14. Nehemías 4:14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos. ¿De quién dice? Acordaos del Señor, ¿cómo dice? Grande y temible, y pelead, dice, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿A qué les está haciendo reverencia y memoria? Nehemías les dice: acordaos del Señor grande y temible. ¿Y quién es Él? Jehová de los ejércitos. Es el mismo Dios que estuvo con Eliseo, que estuvo con Gedeón, que estuvo con Nehemías. También está con usted que está acá en esta hora, y también está con aquellos amigos y hermanos que nos ven y que nos escuchan a través de los medios de comunicación. En el nombre de Cristo Jesús. Déjeme decirle también que en los momentos cuando los problemas arrecian y se acercan a nuestras vidas, nuestra naturaleza carnal nos llama al temor, nos llama a la preocupación y al desosiego interno en nuestra vida. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios nos invita a confiar en nuestro Dios. La palabra del Señor nos incita y nos exhorta a que dependamos totalmente de nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 7, dice la Escritura lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 7 dice: echando una parte, dice, ¿cómo dice? Toda vuestra ansiedad, dice, ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. Dígale a su vecino: Dios tiene cuidado de ti. Aún en medio de ese problema, dígale, aún en medio de esa dificultad, Dios tiene cuidado de su vida. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, una pregunta, una interrogante: ¿cuál es la guerra o el ejército que está enfrentando o acampando contra usted? Traigámoslos a la actualidad de nosotros en este tiempo. ¿Cuál es la guerra que está enfrentando? ¿A qué ejército también lo quiere atemorizar o le está atemorizando su vida? Quizá es una enfermedad terminal. Puede ser el desempleo, puede ser alguna situación de depresión, podría ser también la soledad, puede ser problemas con tu pareja, puede ser algún problema con tu hijo,
problemas en el trabajo, cualquier tipo de problema. Pero el Señor en esta hora, como siempre lo hace, nos manda a descansar en su presencia. Busquemos por favor Isaías 40 del verso 29 al verso 31. Isaías capítulo 40 del verso 29 al verso 31, y lo vamos a leer a la cuenta de 2. ¿Lo tenemos ya, pueblo del Señor? Amén. 1, 2. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, como dice, levantarán alas, correrán, caminarán. ¿Cuántos descansamos entonces en la providencia del Señor? Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiere levantar sus manos en esta hora? Levante sus manos, nuestras manos. Yo sé que tú estás conmigo, aunque mis ojos físicos vean otra cosa. Yo sé que tu presencia trae descanso a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, pueblo del Señor. Amén. También déjeme decirle, hay una buena noticia para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Déjeme decirle, el Dios que nunca duerme, el que cumple sus pactos, ese Dios que siempre es fiel, que lo cantábamos hace poco. Aunque nosotros le fallamos al Señor, a usted nunca ni nos va a mentir. Y que es además el que todo lo puede. Déjeme decirle, Él está de su lado. Él está de su lado. Él también está de mi lado y está del lado siguiente. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del verso 25 al verso 34, dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de. Capítulo 6 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quiere leer conmigo el verso 33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra en el nombre del Señor? Y también hay un texto de la Escritura que dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén a esta Escritura, a esta palabra? Entonces, pueblo del Señor,
Iglesia amada, concluimos en esta hora en relación a este tema. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, yo estaré seguro. ¿Cuál es la batalla que está enfrentando el día de hoy? ¿Quién le está haciendo frente? Es probable que la batalla o la guerra sea fuerte, pero le aseguro que nunca será más fuerte que nuestro Dios. Si hoy está siendo atacado, está siendo bombardeado, está siendo vituperado, está siendo criticado, si decimos ahí como en el lenguaje popular, si le está lloviendo sobre mojado, usted sale de una y entra a otra situación, de repente puede ser su caso. Recuerde que debe estar confiado y no temer en su corazón, porque el que está con nosotros es mucho más poderoso que todo lo que pueda levantarse contra los hijos del Señor. Dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos entonces seguros en el Señor. Aunque le hagan falta fuerzas a usted en este tiempo, aunque tenga que llorar, aunque tenga que ser afligido o afligida, mantenga su fe, mantenga su confianza en el Señor, porque verdaderamente Él es fiel, Él nunca nos fallará. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, en esta hora, en esta noche, te exaltamos y te glorificamos. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Podemos descansar en ti en medio de la adversidad. Así como confiaron estos hombres del Señor, así como confió, Padre Celestial, Eliseo viéndose rodeado de aquel gran ejército sirio. Era un ejército físico, pero él tenía a favor un ejército celestial. De igual manera, así también podemos desear en esta hora algún amigo que está acá en este lugar o a aquella persona que nos ve o que nos escucha. De repente te has sentido solo, sola, afligido, angustiado o angustiada. Pero el Señor en esta hora quiere ser tu ayudador, quiere ser el dueño de tu vida. En este lugar, o que nos ve o que nos escucha, si usted voluntariamente y con fe quiere acercarse al Señor, repita después de mí esta oración. Diga después de mí: Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, perdóname por haber confiado en otras personas o en otra fuente y por no confiar plenamente en ti. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida y, Señor, por favor, pelea mis batallas. En el nombre de Cristo. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.